Pero luego, claro, tenemos que considerar también el tercer bloque transformador, que hay que cambiar el sistema de valores y de convicciones. Esto aquí hay que dar una lucha muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, había una corriente revolucionaria en el pasado, o se llamaba revolucionaria, que creía que las revoluciones se hacían por interés personal. Es decir, hay un momento de crisis, de hambre, no sé qué, no sé cuántos, que las masas salen a la calle porque les interesa la revolución, porque es rentable la revolución. Yo entiendo que esto no es primero, no ha sucedido nunca o casi nunca, y en segundo lugar, no es deseable. Porque la noción de interés personal en el terreno de la economía es la idea de beneficio capitalista. Por lo tanto, tenemos que redefinir la revolución desde la perspectiva del desinterés. Tiene que ser una revolución por ideas y por ideales y no por intereses. Porque si definimos una revolución por intereses, nos podemos encontrar al día siguiente con una nueva burguesía en marcha. ¿Esto qué significa? Pues que hay que definir la noción de revolución desde las metas vivenciales del sujeto. Esto es complicado, ya lo sé, pero supongo que en un par de años lo podemos desarrollar, ¿no? Hay otra cuestión más añadida. Puesto que nosotros vivimos en la sociedad del adoctrinamiento como nunca lo ha habido en la historia, tenemos que pensar que los procesos revolucionarios quizá nunca sean procesos de masas. A mí esto no me gusta decirlo, pero cuando las maravillas de la tecnología y del dinero han creado unos aparatos de dominación de las mentes que consiste simplemente en destruir a la gente las mentes, pues entonces nos encontramos con que hoy día solo es posible para minorías zafarse, y solo parcialmente, de esta presión adoctrinadora, amaestradora y aleccionadora que es propia de las sociedades contemporáneas. Esto significa que la cuestión de la revolución se complica todavía más, porque en principio tendría que ser un proceso elaborado por minorías. Para mí esto está claro, sé que esto tiene unos peligros inmensos, pero no puede ser de otra manera. Es decir, la creencia en que en sociedades del adoctrinamiento de masas podamos contar para acciones verdaderamente revolucionarias con las multitudes no es realista. No es realista. Si nosotros comparamos con la situación antes de la guerra civil, en los años anteriores, vemos las diferencias. O sea, si se trata de un cambio total para el siglo XXI, tenemos que encontrar diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues lo voy a decir. Había dos fundamentales. Primero, los aparatos de control mental de las multitudes eran muchísimo más débiles entonces que ahora. O sea, eso es así. Había la prensa, y había los inicios de la radio, y había la escuela, y había la iglesia, ¿no? Pero ahora eso sigue existiendo y encima podemos añadir muchos más aparatos. Esos aparatos han logrado una destrucción del sujeto como no se ha dado nunca en la historia. O sea, esa destrucción es colosal. Y realmente, cuando yo planteo eso de la creación de seres nada en alguno de mis libros, es la verdad. Cuando todo el mundo es respetable y debemos respetar a todas las personas, pero también tenemos que comprender que se ha creado un tipo de sujeto que ya le faltan algunas de las características propias del humano. Por ejemplo, la capacidad reflexiva está laminada. En segundo lugar, una diferencia con 1936 es la calidad de la persona. La calidad de la persona se ha desplomado. Si lo medimos en cualquiera de los rasgos que caracterizan al ser humano, vemos que hay un abismo entre la calidad de la gente de entonces y la no calidad de la gente de ahora. Por lo tanto, solo con una recuperación prepolítica del sujeto podría constituirse algunos núcleos en condiciones de resistir hoy al Estado y al capitalismo, incluso en una situación de crisis. Estamos en el borde de la creación de una dictadura total por parte de los aparatos de dominación. Quizá ellos ya lo han conseguido incluso, es decir, cuando el sujeto se destruye completamente y no queda nada del humano, entonces ellos pueden crear seres subhumanos que puedan ser funcionales en el terreno de la producción. Esto, bueno, en los últimos 20 años eso se ha buscado con toda claridad, ¿no? Podríamos hablar mucho de esto, yo lo llevo mucho tiempo estudiando, ¿no? Sin embargo, esto no sucedía. No sucedía en 1936, por tanto ahora estamos en condiciones distintas. Si queremos plantearnos la idea de un cambio total y una sociedad sin Estado y sin capitalismo en el siglo XXI, tenemos que ver las particularidades de nuestro tiempo. No podemos simplemente repetir nociones que podían ser valiosas hace 80 años, pero hoy no lo son. Porque, ¿qué ha sucedido mientras tanto? El Estado ha seguido creciendo y el Estado ha logrado éxitos descomunales. En los últimos 30 años, los Estados han logrado éxitos descomunales.
para nuestra desgracia, de tal manera que a la gente de pensamiento revolucionario nos han logrado arrinconar. Eso está muy claro. Estamos arrinconados totalmente, somos una pequeña minoría a la defensiva, no tenemos un proyecto, los proyectos que tenemos, si los tenemos, son antiguos, no responden a la sociedad actual, no son eficaces en la sociedad actual y simplemente tenemos una lucha desesperada por sobrevivir, es decir, por no ya desintegrarnos del todo y volver a dejar todo compromiso político y social, incluso cultural, y marchar a casa. Esto es la realidad de lo que hemos vivido en los últimos 15 años. Ahora se nos presentan algunas oportunidades, es verdad, pero tenemos que ver, ahora va a ser la prueba de fuego en los próximos decenios, si realmente la destrucción del sujeto que ha llevado adelante el Estado y el capitalismo ha sido tanta que ya sería irreversible un proceso revolucionario, quiero decir, no irreversible, si sería imposible o no es así, o todavía se puede revertir lo que yo llamo la esencia concreta humana para, digamos, volver a recuperar lo humano de tal manera que eso nos permitiera librar algunas batallas con cierta eficacia contra el sistema de dominación. Por lo tanto, nos enfrentamos a una cuestión de una complejidad enorme. Para que lo entendáis mejor, voy a poner un ejemplo. Antes de la Guerra Civil, las formas asociativas naturales en que vivía la clase trabajadora le permitían mantener un alto grado de sociabilidad. Había los compañeros de trabajo, estaban los amigos, luego estaban los centros sociales que eran muy numerosos, había miles y miles, ¿no?, cuando se estudia, y había luego una sociabilidad que venía del mundo rural tradicional, que yo estudio. Mucha de la gente trabajadora en la época, en realidad no eran nada más que gente que había nacido en aldeas y había venido a las urbes y seguían manteniendo toda la mentalidad de este mundo rural tradicional. Un caso bastante típico es Durruti, ¿no?, aunque en León es uno de los grandes espacios del colectivismo, ¿no?, y de los sistemas asamblearios concejiles. León es quizá de los sitios donde eso se mantenía con más pureza en la época. Pero hoy eso ya no pasa. Hoy la sociabilidad está en un momento mínimo. En realidad vivimos en una sociedad de seres asociales, ¿no? Hoy la sociedad no está estructurada horizontalmente, está estructurada verticalmente. Es el Estado y la empresa la que la estructura de arriba abajo. Y las formas de sociabilidad natural están en agonía o ya perdidas. Por lo tanto, como la revolución es una tarea colectiva, si no recuperamos hasta cierto punto la sociabilidad natural, no podemos avanzar en el proceso de transformación que tiene que ser colectivo. Esto lo vemos constantemente. Cuantísimos proyectos de tipo colectivo se pierden por los conflictos internos, por los follones que se montan, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en desventaja. Lo que para la gente que hizo la guerra civil la sociabilidad era fácil porque vivían en una sociedad sociable y para ellos era algo natural, para nosotros ya no lo es. Dicho de otra manera, tenemos que aprender a ser sociables si queremos ser revolucionarios. Esto es una cuestión muy compleja, de ahí que yo utilice la frasecita construcción prepolítica del sujeto. Claro, en realidad se puede explicar muy fácilmente los mecanismos por los cuales se ha destruido la sociabilidad, ¿no? Recientemente, incluso en Estados Unidos, para explicar esto se ha escrito un libro que tiene un título muy curioso, ¿no?, y que es un libro de sociología completamente apolítica, que es el famoso libro de Solos en la bolera. Es un sociólogo listo que ha visto, dice, antes la gente en Estados Unidos iba a la bolera con los amigos, con la familia, se iba en grupos, se iba como nosotros, ¿no? Dice, ahora sin embargo, aquí la gente viene a las boleras a jugar a los bolos solos. O sea, vienen como individuos asociales, atomizados y tal. Claro, ese individuo asocial y atomizado no es enemigo para el Estado ni para el capitalismo, puesto que todos sabemos que aunque la acción individual en ciertos momentos puede ser muy importante, en definitiva lo que cuenta la acción colectiva, ¿no? Primero, para el cambio revolucionario y segundo, para el mantenimiento de la nueva sociedad.